Vamos a iniciar de una vez. Con eso aprovechamos el tiempo y que nos quede pues bien chévere la clase. Quería comentarles que nosotros estamos viendo el tema de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo. Paramos ahí nosotros porque era una clase que era un tema que teníamos para dar según nuestro libro guía. Teníamos esa clase para darla por ahí en 2, 3 charlas, pero pues hemos utilizado el material de tocante a los dones del Espíritu Santo del pastor Kenneth Hagin, porque les explicaba, yo pienso que el tema del Espíritu Santo incluso es el tema más importante de toda la Biblia. Entonces, por eso interrumpimos ahí un poquito y hemos estado avanzando y avanzando en el tema de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea? De terminar nosotros nuestra clase y seguir con la doctrina de la iglesia. Pero hoy puntualmente vamos a ver el tema de las sanidades, uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de sanidades. Fe, que son los dones de poder, que está fe, sanidades y milagros. Vamos hoy a estar tocando el tema de las sanidades. Quiero pues avanzar. Afortunadamente pues va a quedar esta grabación. Si alguien que de pronto no esté en la reunión puede ver la clase a través de en Google Drive. Va a quedar esta clase grabada y va a quedar subida. ¿Listo? Entonces yo quiero que vayamos sin más demoras al tema de los dones de sanidades. Los dones de sanidades. Ese es uno de los dones de poder. ¿Listo? Que son fe, sanidades y milagros. Entonces vamos a estar hablando sobre los dones de sanidades y quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a la Biblia en el libro de los Hechos 10:38. Hechos 10:38. Capítulo 10, versículo 38. Entonces yo tengo acá mi Biblia y vamos a compartir este versículo de Hechos 10:38. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, mire, yo quiero que ustedes noten una cosa aquí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, y es que dice la palabra que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y que Jesús de Nazaret es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Pero acá dice que Dios el Padre, lo ungió con el Espíritu Santo. O sea que aquí está hablando de las tres personas de la Trinidad. Está hablando de Jesús, está hablando del Padre y está hablando de la unción del Espíritu Santo. Y dice así, y como o sea, Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, dice esa parte del versículo, y como Jesús o como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, Nos habla de las sanidades, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Jesús sanaba no por ser Jesús. Quiero que sentemos este punto. Jesús sanaba no por ser Jesús, no por ser el Hijo de Dios y no por ser Dios mismo, sino que Jesús no no aprovechó sus atributos de la deidad para sanar, sino que Dios empezó a sanar no como Dios, sino como un hombre ungido por Dios. Quiero que me entienda esto, como un profeta ungido por Dios, así como tal vez Eliseo recibió la unción en el Antiguo Testamento, Elías recibió la unción para sanar y hicieron milagros de sanidades. Asimismo, Jesús acá
donde está hablando en Hechos 10:38, en su ministerio, él recibió la unción del Espíritu Santo, porque hay gente que dice, no, pues es que era Jesús, ¿cómo no iba a hacer tremendo milagro? Pues sí era Jesús, pero los milagros que él hizo fueron milagros en los que él necesitó la fe y necesitó la unción del Espíritu Santo como cualquier hombre sobre la tierra, porque recordemos que Jesús estaba en la tierra 100% hombre y 100% Dios. Él fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno estaba en detrimento con el otro. O sea, él era Dios, no podemos dudar de que él vino como Dios, él siempre fue Dios, pero vino en carne, vino 100% hombre y en su cuerpo sintió todas las debilidades de la humanidad. Sintió hambre, sintió dolor, sintió tristeza, sintió angustia. Cuando a Jesús lo estaban latigando allí antes de ir a la cruz, ¿usted cree que por ser Dios él no sentía dolor de cada latigazo? Él sentía dolor porque él vino y en carne, en un cuerpo humano, se encarnó, ¿sí? Se encarnó en un cuerpo humano, o sea, él vino 100% Dios. Incluso Jesús dijo en Juan, dijo, tengo sed. O sea que él sintió sed, sintió hambre allí cuando en el libro de Mateo, cuando fue tentado por el diablo, él sintió hambre después de 40 días de ayuno. Así que él vino y sintió las necesidades de un cuerpo humano. Pero sigamos al tema, que es el tema de los dones de las sanidades. Entonces, él obró sanidades, en su ministerio obraron sanidades, pero por el poder del Espíritu Santo. Hubo un don de sanidades, mas no sanaba por ser Dios. Es lo que quiero dejar ese punto sentado. Él más no él sanaba porque soy Dios y soy todopoderoso y puedo hacer lo que quiera. No, él necesitó la oración, necesitó la unción del Espíritu Santo. Y aquí lo podemos ver en el versículo de Hechos 10:38 que estábamos leyendo. Dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Nos interesa aquí que él dice la palabra que anduvo sanando a los oprimidos por el diablo. Incluso Jesús también le dio autoridad a sus discípulos para sanar a los enfermos. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8, el Señor Jesús les da autoridad a sus discípulos para obrar en sanidades. Si quiere, veamos el versículo, Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8. A ver si lo tenemos acá. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Él incluso le dio también autoridad a sus discípulos para sanar a los enfermos. Ahora, lo primero, pues que Jesús sanaba por la unción del Espíritu Santo, necesitó la unción del Espíritu Santo. Lo segundo es que la Biblia habla acerca de dones de sanidades, allí en 1 Corintios 12:9, que es el tema que estamos estudiando. La Biblia habla de dones de sanidades, no habla simplemente de sanidades. Entonces, nosotros tenemos también un punto sentado, que es que todos los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales. Eso también ya lo tenemos claro, pero es bueno repetirlo. Todos los dones son sobrenaturales. Si un solo don de los 9 del Espíritu Santo es sobrenatural, quiere decir, por lo tanto, que los 9 son dones sobrenaturales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de discernimiento de espíritus, estos dones son sobrenaturales. O sea, porque a veces cometemos un error y a veces los predicadores cometen un error al enseñar la palabra, y es que dicen el don de sabiduría o el don de ciencia. No, la Biblia en ningún momento habla de un don de sabiduría o de un don de ciencia. ¿De qué habla la Biblia? ¿Cómo lo nombra? Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y eso es muy importante, porque si nosotros omitimos esa partecita donde dice palabra,
estamos queriendo decir que es un don de sabiduría. Entonces, que de pronto es una persona muy sabia o ha adquirido sabiduría por leer la Biblia, ¿sí? O el don de ciencia. Ciencia es conocimiento. Entonces, hay una persona que conoce mucho la Biblia, o sea, que la ha leído de pronto 2, 3 veces, ha estudiado teología. Entonces, hay personas que dice, uy, no, él tiene el don de ciencia. Entonces, puede existir o existe la ciencia, pero de lo que es, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo es algo totalmente diferente. Es diferente la ciencia al don de palabra de ciencia, porque palabra de ciencia es un don sobrenatural que no viene por la ciencia humana, ni por el estudio académico, ni por estudiar teología, sino que la palabra de ciencia es eso, es una palabra corta de conocimiento de Dios. Eso le llama palabra de ciencia o palabra de conocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Perdónme que me aparte un poquito me salga de los dones de sanidades, pero quiere decir que todos los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales, son milagrosos. Entonces, el don de las sanidades, por ejemplo, nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros creemos en la medicina. Si yo me tomo un examen hoy o mañana y me sale que tengo el azúcar alto, o lo voy al médico y me dicen, usted tiene el azúcar alto, yo doy por hecho que el azúcar está alto. Y si el médico me dice, tiene que bajarle al azúcar, yo doy por hecho que tengo que bajarle al azúcar. ¿Sí? Yo creo en la medicina y creo en los doctores. Pero la sanidad de Dios no viene a través del médico. La sanidad de Dios no viene a través de la aspirina. Aunque hay un aspecto de sanidad en el cual la aspirina sirve. Si me duele la cabeza, me tomo una aspirina, pues me puede quitar el dolor de cabeza. Pero cuando hablamos cuando hablamos de los dones de sanidades, quiere decir que son sobrenaturales. Entonces ahí no aplica la aspirina, sino que estamos hablando algo sobrenatural del Espíritu Santo, algo milagroso del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que obra en milagros en nuestras vidas. ¿Listo? Miren, todos los dones son sobrenaturales, lo está diciendo acá, incluyendo los dones de sanidades. Los dones de sanidades pues nada tienen que ver con la ciencia médica o con el aprendizaje humano, que es lo que estamos hablando. Miren que incluso el evangelista Lucas, a él lo llaman el médico amado. Y él estuvo con Pablo, o sea, Lucas estuvo con Pablo y él era médico en muchos de los viajes misioneros de Pablo. Y Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro que lleva su nombre, que es Lucas. Y él habla, pero en ninguno de sus libros encontramos, o sea, que él habla desde la parte médica. O sea, ninguno, ni en el libro de los Hechos, ni en el libro de Lucas, no encontramos que este autor, aún siendo médico, no encontramos que de pronto él iba con Pablo, encontró algún enfermo y él le hizo la fórmula y le recetó lo que tenía que tomar. Aunque él era un profesional y era médico, había estudiado para eso, pero él empieza a relatar esos hechos sobrenaturales. Es como si usted va al médico y de pronto el médico es cristiano y el médico ora por usted y usted se sana. Algo así parecido es lo que le quiero decir. Mire, veamos por ejemplo en Hechos capítulo 10, versículo 28. Vamos a Hechos 10, 28, mejor dicho, y vamos a ilustrar este tema. Hechos 10, 20, perdónenme acá, miro. No, perdón, Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. 22. 28. Hechos capítulo 28. Mire, aquí nos habla de Pablo en la isla de Malta. Les voy a leer aquí rápidamente. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trajeron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a la mano.
Cuando los naturales, o sea, las personas que eran de este lugar, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Bueno, ¿qué pasa ahí? Mire, ahí llega Pablo y ahí está con Lucas, aunque no lo está mencionando acá específicamente, pero Lucas es el autor del libro de los Hechos. O sea que cuando él está hablando, asumimos que está hablando Lucas, ¿no? Ellos descienden a esta isla y pasa que cuando ellos prenden el fuego, sale una serpiente, sale una víbora y se agarra al brazo de Pablo y parece ser que era una víbora muy venenosa porque los hombres que eran naturales de esta isla de Malta dijeron, este hombre es un homicida que escapó del mar, pero ahora la justicia acaba de morir por la picadura de esta víbora. Pero Pablo la sacude de su brazo, la echa en el fuego y sigue como sin nada. Obra hay un milagro de sanidad en él automáticamente, un milagro de inmunidad contra ese veneno. Si hubiera sido cualquier otra persona, pues había muerto ahí, tal vez una persona sin la fe en Cristo. Pero aquí, ¿cuál es el punto a resaltar acá? Es que estaba al lado de él, estaba Lucas, el médico, y no relata en la Biblia en ningún momento perdón, no relata en ningún momento que entonces Lucas cogió la serpiente y le sacó el veneno de los colmillos y hizo el antídoto y se lo aplicó a Pablo. No, aún siendo médico, sino que inmediatamente obró un milagro de sanidad en Pablo. Un milagro de sanidad y de inmunidad. Mire, ellos llegaron acá a esta isla, por ejemplo, pero no se menciona en ningún lado que Lucas empezó a hacer o ¿cómo se dice eso? Él, como los médicos, la gente que trabaja en la parte médica, cuando están estudiando tienen que hacer un rural, ¿no? Eso es lo último que hacen los doctores, los odontólogos, que es un rural y van a hacer sus prácticas con la gente. Pero acá no se menciona que Lucas haya llegado a esa isla y entonces empezó a hacer una campaña y empezó de pronto a darle las vacunas, a hacer diferentes cosas. No, sino que o lo hubiera podido hacer, ¿no? Yo lo que digo es nosotros estamos de acuerdo con la medicina porque Dios también usa la medicina y todo conocimiento viene de Dios, que es el Padre de las luces. No es que estemos en desacuerdo con la medicina, pero Lucas no hizo esto, sino que todo lo que hicieron ellos mientras estuvieron en la isla y en los lugares donde fueron, fue obrar en un don sobrenatural. O sea, ni siquiera necesitó Lucas tal vez sacar su, ¿cómo se llama? Su estetoscopio, es que se llama, sus herramientas médicas. Él no necesitó utilizar nada de eso porque ellos sí estaban obrando en lo sobrenatural de Dios. ¿Listo? Mire, incluso, mire, nosotros seguimos leyendo acá, Lucas escribe que el padre del hombre principal de esa isla estaba enfermo y Pablo puso las manos sobre él y fue sanado por el poder sobrenatural. Entonces la gente trajeron a los enfermos que había en la isla para que Pablo les ministrara y fueron sanados. O sea, mientras ellos estuvieron en esa isla y hicieron, Dios los usó de una forma tremenda en los dones de sanidades. Y estaba un médico ahí con Pablo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que él hubiera podido hacer una campaña y vamos a vacunarlos y vamos a hacer tales cosas, pero no lo hizo porque el poder de Dios estaba con ellos y ellos estaban obrando en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. ¿Listo? Es que quiero que dejemos esos puntos bien claros. Nosotros estamos muy en acuerdo con la ciencia médica, hay médicos cristianos, hay doctores cristianos
Pero la sanidad de Dios, la sanidad sobrenatural no viene por el diagnóstico o el diagnóstico o el recetar de un tratamiento. Viene por el imponer las manos, por el ungir con aceite o a veces solamente por el hablar la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces la sanidad de Dios no es esa, porque es que hay gente que se confunde y dice, ay, no, que Dios obró la sanidad a través del médico. Y en cierta forma puede ser cierto, pero cuando es el don de sanidades, ni siquiera necesita el médico, ¿listo? Cuando es el don de sanidades en operación, usted con imponer las manos sobre ese enfermo, usted con ungirlo con aceite o solamente con hablarle una palabra de sanidad, esta persona al instante o progresivamente, pero recibe la sanidad sin necesidad de la ciencia humana, ¿listo? Cuando interviene la ciencia humana, ya no es el don de sanidades. Puede estar obrando Dios también ahí a través de la ciencia, pero ya no es el don de sanidades, ¿listo? Mire, volvamos nuevamente a Hechos 10:38, que fue el primer versículo que leímos acerca de la sanidad. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Listo? Y vuelvo nuevamente a lo que les estaba diciendo. Mire, Jesús como hijo de Dios, Jesús ministraba como hijo de Dios, pero no utilizó el ser Dios para ministrar, sino que él ministraba como un profeta ungido por el Espíritu Santo. Jesús fue hijo de Dios a los 15, a los 17, a los 24, a los 30, pero antes de empezar su ministerio no hizo ningún milagro porque el Espíritu Santo aún no había venido sobre él. O sea, el Jesús de 24 y el Jesús de 33 eran la misma persona. Era el mismo hijo de Dios. Él no llegó en algún momento a hacerse hijo de Dios. No, él siempre ha sido, siempre fue desde el principio el hijo de Dios. Dice la Biblia que sin él nada fue hecho allá en Juan. Pero él solamente empezó a operar en sanidades y milagros cuando recibió, o sea, cuando recibió su bautismo allí por Juan el Bautista y cuando vino la unción del Espíritu Santo. Ahí él empezó, que fue bautizado en el río Jordán, y él empezó a obrar en su ministerio en sanidades, en milagros. Antes no. Fue cuando el Espíritu Santo vino sobre él que él empezó a obrar en esos milagros. ¿Listo? Mire, vamos a ver otro versículo acá. Venga a ver. Aquí en Lucas 4:18. Que leamos Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos a estar leyendo el autor Lucas. Lucas 4:18. A ver qué nos dice. A ver, porque esta Biblia que tengo es mi Biblia de estudio. 18, listo. Lucas 4:18, que es que está en Isaías también, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, Jesús se puso en pie y leyó en la sinagoga donde había sido criado. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Mire, muchos años después, mire, él habló acerca de que el Espíritu lo había ungido a él para una tarea. Mire, muchos años después, Pedro, predicando a Cornelio en su casa, dijo, ¿cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder? Que es el que leímos, el que hemos leído varias veces, que es Hechos 10:38. Entonces, varias veces Jesús está hablando acerca de la unción del Espíritu Santo en su vida. La unción para obrar en lo sobrenatural, para obrar en las sanidades, en los milagros.
¿Listo? Entonces, con esto dejamos por cierto, pues que Jesús operaba en la unción del Espíritu Santo. Mire, aunque Jesús siempre fue el Hijo de Dios, él nunca sanó a nadie hasta después de ser ungido con el Espíritu Santo y poder. Esto nos debe probar conclusivamente que él no sanaba por algún poder que le era inherente como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sino que él sanaba a los enfermos tal y como cualquier creyente debería ministrar a los enfermos hoy en día, por la unción del Espíritu a través de la manifestación de los dones de sanidades. ¿Por qué nosotros nos detuvimos o estamos un poquito ahí detenidos en este tema? Y es que necesitamos al Espíritu Santo para obrar en sanidades, en milagros. Necesitamos dejar de creer un poquito en la ciencia médica, dejar de creer en muchas cosas y saber que el Espíritu Santo es Dios y es sobrenatural, que la palabra de ciencia es sobrenatural, que la fe es sobrenatural, que los milagros, que las sanidades son sobrenaturales, que el discernimiento de espíritus es algo sobrenatural. No es que, porque hay gente, por ejemplo, en el don del discernimiento de espíritus, hay gente que ve al diablo en todo lado. ¿Sí? Uy, no, eso es tal cosa es del diablo, y es que hay un espíritu ahí, es que no sé qué, pero realmente no tienen el discernimiento de espíritus porque no están obrando en ese don sobrenatural del discernimiento de espíritus. Ahora, el don de discernimiento de espíritus no es para ver al diablo, ¿no? Es para ver en el mundo espiritual. Si vamos, una persona que obre, que se mueva en el discernimiento de espíritus, va a ver tal vez potestades demoníacas, pero también va a haber cosas espirituales de Dios, ¿no? Entonces, todos los dones del Espíritu Santo pues son sobrenaturales, los diversos géneros de lenguas. Por ejemplo, los diversos géneros de lenguas no es que usted estudie idiomas, no, es que es un don sobrenatural que Dios le da para hablar una lengua que usted no sabe, no entiende, no conoce, tal vez nunca la ha conocido. La interpretación de lenguas o la profecía. La profecía, por ejemplo, la profecía no es inventar algo, no es, ay, a mí me parece que usted se va a casar con tal persona. Les quiero contar esto y les va a parecer chistoso. Aunque la clase está grabada, pero está quedando grabada, pero no por eso vamos a cartonarnos acá. Y es que a mí me pasó una vez cuando yo era soltero, hace algunos años, un poquiticos años, joven, tenía más pelo, no tenía las arrugas aquí cuando me río. Y a mí me pasó que una líder de mi iglesia en ese tiempo llegó y yo estaba hablando con una joven también de la iglesia. Pues éramos buenos amigos, pero nada más. A mí ella no me llamaba la atención y nada, no teníamos nada más que una amistad. Y llegó una líder, esa mujer era líder en ese tiempo en la iglesia y estábamos hablando y se quedó mirándonos ahí y llegó y me señaló delante de la muchacha y me dijo, le profetizo que ella va a ser su esposa. Usted se va a casar con ella. Y yo abrí los ojos y todo, y me dio pena con la muchacha y todo, pero le dije, no, estás equivocada, aunque ella, y la que estaba profetizando, supuestamente, era líder mía y todo, estaba por encima mío. Y yo le dije, no, lo siento, pero usted está equivocada. Somos muy buenos amigos, tenemos una muy buena amistad, pero en mi corazón Dios no ha puesto nada acerca de, ni siquiera de noviazgo, mucho menos de que vaya a ser mi esposa. Me dio pena con la otra, con mi amiga, y pues ella no dijo nada. Quién sabe si ella recibió la profecía o no. Pero el hecho es, ¿a qué voy con esto? Que todos los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales, es algo que traspasa lo natural, no podemos nosotros inventarnos, no podemos nosotros entregarle, ofrecerle un fuego extraño al Señor, algo que no sea de Dios, sino que es lo sobrenatural de Dios. La profecía, debemos juzgar la profecía porque a veces el profeta se equivoca, o a veces hay personas que se emocionan y dicen cosas que no son de Dios y no las han recibido de Dios. Entonces, todos los dones, igual las sanidades, porque quiero que usted sepa que hay personas que están esperando por una sanidad y tal vez la sanidad no va a venir por el médico, o puede ser que viniera por ahí, pero tal vez esa sanidad va a venir de una forma sobrenatural. Y yo creo, soy uno de los convencidos de que Dios sana.
Dios sana. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es ese Jesús que leemos, que cuando vino a la tierra sanaba a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, es el mismo de hoy en día. Y esos dones de sanidades están para la iglesia, para que la iglesia los use y dejemos de confiar un poquito, no que no creamos en ello, pero dejemos de confiar y depender de la aspirina, de lo que nos diga las noticias hoy, que tanto de enfermos, que hay un virus nuevo. Vamos a dejar de depender de eso y vamos a creer en la sanidad divina, en la sanidad de Dios. ¿Listo? Ok, entendido ese punto. ¿Qué más vamos a leer nosotros un poquito? Vamos a ver aquí sobre las sanidades. Listo. Primera Corintios capítulo 12, versículo 28 nos va a hablar un poquito acerca de las sanidades. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. A ver, aquí está. Aquí está. 12. Yo me pasé a segunda, Primera Corintios capítulo 12, versículo 28. Discúlpeme, ya, listo. Dice así, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Listo. Bueno, notemos una cosa y es que el versículo 28 están las dos palabras, dones y sanidades. Y estas palabras están en plural. Estas palabras están en plural. Mire, en el versículo 28, ahí dice los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Listo. Notemos que este es el único de los dones del Espíritu Santo que está en plural. ¿Listo? De todos, es el único que está en plural, porque mire, los dones son la fe, sanidades, milagros, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. En este grupo de los dones de conocimiento, perdón, de los dones de poder, está los dones de sanidades. Y aquí es donde estamos leyendo 1 Corintios 12, 28, este es dones, donde dice dones y sanidades, está en plural. ¿Por qué dice dones de sanidades y no don de sanidad? Porque Dios obra de diferentes formas y en diversidad. O sea, no es solamente una forma de obrar de Dios, ni es solamente un don de sanidad, sino que Dios está obrando de diferentes formas. Hay dones de sanidades porque hay diferentes clases de dolencias. Esto es obvio, ¿no? Tiene que nombrar dones de sanidades porque hay diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, son dones operando según las diferentes enfermedades. ¿Sí? Hay muchas enfermedades, hay gente que habla de miles de enfermedades. Entonces, este don está obrando ahí de una forma diversa, de diversos dones de sanidades. ¿Listo? Bueno, también hay una cosa que podemos aclarar acá, y es que hay una diferencia entre la manifestación de los dones de sanidades y el simple recibir la sanidad por nuestra propia fe en la palabra de Dios. Listo, entonces aquí hay otra cosa que tenemos que explicar en cuanto a los dones de sanidades. Y es que es diferente la manifestación de los dones de sanidades y el recibir la sanidad pues por la fe en la palabra de Dios.
mire, cuando hay una persona que recibe su sanidad bueno, hay una persona que recibe la sanidad en su cuerpo por la fe en la palabra de Dios. Entonces, obviamente, ahí obra un aspecto sobrenatural, un aspecto milagroso. Pero cuando hay diversas enfermedades y cuando hay una persona que está siendo usada en el don de sanidades, no solamente recibe, sino que también ministra. Y no solamente hay una sanidad de una enfermedad por la fe en la palabra de Dios, sino que es uno que obra en diversas enfermedades, en diversas sanidades. ¿Listo? Entonces, no es el simple recibir la sanidad por creer la palabra de Dios, ¿no? Porque eso es bíblico y es lo que nosotros hacemos. Tenemos un dolor de cabeza y yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Obró una sanidad milagrosa, pero no es en sí que sea el don de sanidades. ¿Listo? El don de sanidades es para cualquier clase de dolencia, para todas las dolencias, y cuando este don está operativo, casi que no hay, que no hay algo que no sea sanado. ¿Listo? Es diferente cuando usted actúa en fe y usted se recibir la sanidad, que cuando hay una persona que tiene marcado ese don de las sanidades y Dios lo usa para obrar sanidades, ¿listo? Pues es diferente que yo diga, no, pues Dios me sanó este dolor de cabeza, yo creí en su palabra y Dios obró milagrosamente, a que haya activo, operativo un don de sanidades en mí. Es diferente porque si yo tengo el don de sanidades, entonces Dios me va a usar en diferentes dolencias en diferentes personas, en diferentes lugares, de una manera muy fuerte y muy marcada, porque es un don sobrenatural, ¿listo? Del Espíritu Santo. Es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces Dios me va a usar de una manera tremenda. Entonces son dos cosas diferentes. Yo puedo ser sanado simplemente por mi fe en la palabra, recibí la sanidad, pero eso no quiere decir que yo tenga el don de sanidades como tal. Si yo tengo el don de sanidades, pues ¿cuál va a ser la evidencia? Que Dios me va a usar en sanidades en diferentes lugares y en personas con diferentes enfermedades, ¿sí? Es más fuerte, es más marcado. ¿Listo? Bueno, y avancemos un poquito por acá. Bueno, pues ahí nosotros acabaríamos con esta parte del tema de las sanidades. No sé si ustedes tienen preguntas. Sí, bueno, pues hagamos una rondita de preguntas y con eso terminamos. Aquí yo creo que es buen tiempo para terminar y ya dejamos por visto este tema. ¿Alguien tiene preguntas acerca del tema? Cuéntenme, cuéntenme que tienen algún tipo de pregunta acerca de las sanidades. ¿Han recibido alguna vez una sanidad de parte de Dios? El que quiera preguntar puede levantar la manito. Todo está entendido acerca del tema. Listo, listo. Bueno, pues si quieren, entonces dejemos ahí ya el tema. Yo creo que de hoy en 8 días, entonces, si alcanzamos, pues terminamos ya lo que es el tema de los dones del Espíritu Santo para poder seguir con el tema de la doctrina de la iglesia, ¿vale? Lo más importante de esto, bueno, como conclusión, es pues que todos los dones son sobrenaturales, perdón. Que todos los dones provienen del Espíritu Santo, o sea, necesitamos conocer el Espíritu Santo, necesitamos recibir el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús no empezó a orar en milagros y sanidades, sino hasta que fue bautizado y recibió al Espíritu Santo, recibió la unción del Espíritu Santo. Entonces, para obrar en los dones necesitamos al Espíritu Santo porque Él es el dueño de los dones. No podemos anhelar tal vez profetizar
o ser usados en fe, en sanidades, en milagros, sino antes anhelamos al Espíritu de Dios. ¿Listo? Entonces necesitamos del Espíritu Santo para obrar en toda la parte de los dones del Espíritu Santo, obviamente en la sanidad sobrenatural. ¿Listo? Bueno, yo quiero que terminemos aquí. Yo les voy a compartir por el grupo del WhatsApp el taller para que lo estén resolviendo y lo puedan tener antes de la próxima clase, puedan tener el taller de esta clase ya respondido, ¿vale? Dios los bendiga. Despidámonos en oración. Yo creo que cierre sus ojitos ahí y démosle gracias a Dios por este tiempo, por esta charla, por su presencia, por todos esos dones del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Espíritu Santo, Dios, gracias porque eres un Dios sobrenatural y obras en nosotros de una forma poderosa y sobrenatural, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Mi Padre, obra en nosotros de formas poderosas y sobrenaturales, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, que tengan buena noche, que descansen.